importante, seguir hablando de la economía, de cómo está el panorama en el país, y para eso está con nosotros, viernes, que es la primera vez que se viene un viernes, ¿no? Creo que sí. Vine para que, bueno, antes de salir piensen si hagan Claro. la cuenta. digamos. Ah, mirá cómo Está bien, está bien, está bien. Ahora, Bien, para que la voz hagamos de la cuenta antes, a ver conciencia. si Está- estamos Pepe en Perillo. Claro. hoy 19, ¿no? Estamos 19. Sí, Ah. es verdad. Mirá cómo me la bajo. Pero tiene Complicado. razón. tiene Descontar razón. un par de Hoy- botellas a lo que estabas Sí, pensando, al claro. cálculo que estabas Claro. haciendo. Totalmente. Así que vamos a darle la bienvenida. Nada de branca hoy. No, hoy no. No, no. ¿Existe el Capri? De última, vamos con ese. Y Fernandito. y sí. Vamos a darle la bienvenida al señor Kevin Castillo, de Open Economía, que vino a dar de nuevo su columna, como siempre, en esta nueva edición de Panorama Económico. Buenas tardes, Kevin, qué alegría Bueno, tenerte acá. A buenas pesar tardes. de A pesar de las malas, ¿no? a pesar del puñal. Bueno, sí, Sabemos sí, que no es tu culpa. no es mi culpa, de verdad. No maten al mensajero. No, no, jamás. No maten al Jamás. mensajero. Bueno, Yo dije que iba a ser menos 2 grados y mirá, dentro de todo estuvo linda la tarde. Sí, sí. Bueno, nada, hoy teníamos para charlar un poquito la situación, justamente esto, ¿no? Vinculado a los ingresos de los sectores trabajadores de nuestra economía. A ver, a nosotros del observatorio nos parecía que era interesante reflotar un poco esta discusión sobre la distribución del ingreso, sobre los salarios de los trabajadores en la Argentina, dado que la coyuntura hoy no está muy inclinada a discutir esos temas. Igualmente, durante esta semana, el día de ayer hubo, ayer o el miércoles, un paro muy, muy importante donde se habló un poco sobre la necesidad de fortalecer el salario mínimo vital y móvil. Se habló un poco de que este salario debería crecer un 90% para estar más o menos en sintonía con las perspectivas inflacionarias para este año. Recordemos que digamos, el salario mínimo vital y móvil es el ordenador Sí. Sí. de buena parte de las asistencias sociales, y eso sirve como un parámetro de referencia a la hora de contratar y dar empleo y de fijar un ingreso mínimo laboral digno, digamos, por así decirlo. Entonces, de a poco, digamos, el sector más gremial está intentando revitalizar esta agenda vinculada con los ingresos, y bueno, nos parecía un poco interesante charlar un poco Sí. sobre la pérdida de salarial en estos años. Nosotros en las primeras columnas que tuvimos un poco dijimos que había una política del gobierno nacional media sistemática de intentar lograr que los salarios estén por encima de la inflación. Sí. Que 2021, dentro de todo, mal o bien, los salarios en términos generales pudieron superar a la inflación, muy poco, pero la pudieron superar. Sin embargo, con los niveles inflacionarios que estamos observando en este año, es más difícil. Es más difícil por una cuestión lógica. Sí. Primero tenemos una Sí. inflación que es difícil de determinar cuál va a ser. Nosotros estimamos que va a estar más cerca del 100 que del 90. O sea, y es lo que muchos están... Psicológicamente te Sí, devasta. sí, son los Sí. 3 dígitos, es lo que muchas consultoras y muchos organismos están pronosticando, más cerca del 100 que del 90. Y además hay una cuestión ¿no? de una volatilidad en el índice de precio del consumidor que, en definitiva, no estamos teniendo certidumbre sobre cuál va a ser ese número concreto, digamos. Y cuando estamos hablando ya de casi 3 cifras, bueno, es difícil Claro, es abrir muy paritarias. difícil el panorama. Es difícil Sí. abrir paritarias y luchar por paritarias que estén en ese orden, Claro, sí. porque bueno, estamos hablando de cifras elevadísimas. Sí. Sí. Hoy las paritarias gremiales son insuficientes para cubrir, digamos, este deterioro salarial producido por el incremento inflacionario. Y bueno, y vamos a asistir a un último cuarto de año en donde esta discusión se va a ir acalorando hasta probablemente diciembre, que va a ser el mes por excelencia caliente en Argentina, en donde Sí, sí. sabemos, ¿no?, que si, digamos, no alcanza para poner un pan dulce en la mesa y en las fiestas y demás, la cuestión social se recrudece, digamos, porque bueno, es una cuestión obvia. Entonces, bueno, es interesante cómo la política va girando un poco nuevamente, progresivamente hacia esta discusión. Esta semana tuvimos, por ejemplo, como fuerte, además desde el lado de la agenda del gobierno, la cuestión de la segmentación energética, Sí. que estuvo más vinculada a eso, no a
por el momento, digamos, la agenda está vinculada al ordenamiento fiscal del Estado, a la estabilización macroeconómica. Nosotros creemos que esa es una agenda en un aspecto acertada, porque hoy para incrementar los salarios, o para estudiar cómo podemos mejorar la distribución del ingreso en Argentina, lo que tenemos que hacer primero es bajar la inflación. Claro. O sea, con, Sí. con Sí, este sí. nivel, Totalmente, con si este no, nivel de inflación es... No hay paritarias sustentables. Sí, y- es difícil, es muy difícil, porque aparte la inflación es mes a mes y las paritarias Claro. se reabren en el mejor de los casos trimestralmente, digamos, en el mejor de los casos. Sí, sí. Entonces, digamos, mes a mes hay una inflación que te corroe el ingreso y entonces es lo prioritario es por un lado bajar esa inflación, digamos. Por el otro lado es ver, ya con este escenario inflacionario, ver cómo podemos hacer para que los salarios puedan, aunque sea, acercarse a ese nivel inflacionario y que no haya una pérdida en los ingresos de los trabajadores. Claro. Nosotros asistimos a un periodo de 2016-2019 donde hubo una pérdida neta del salario real de los trabajadores. Terrible, sí. Y hoy estamos entrando en una espiral en donde nuevamente, lamentablemente, los salarios están por debajo de la inflación. Claro. Entonces ahí hay que ver, el gobierno tiene que empezar a estudiar la manera Sí. de solucionar este fenómeno. Además, viéndolo de una clave política, ¿no? Del año que Ni viene hablar. son las elecciones Sí, sí, y sí, bueno. sí. Sí, sí, las vas a arrancar con un casi 100% de inflación o más. Sí, sí, tal cual. ¿Y qué ves del gobierno en ese sentido? ¿No? Desde lo político, justamente después de la asunción de Massa como ministro, bueno, vos recién decías que falta dar quizás esta discusión, ¿no? Sí. Hoy desde el Estado, justamente. ¿Qué te parece que considerás que Massa vino un poco con una política más bien de ajuste? ¿O que sería exagerado decirlo así? No, por el momento yo lo que veo es que hay un intento de ordenamiento fiscal, eh, que eso está más vinculado a reducir subsidios vinculados a esto, ¿no? A los energéticos y demás, que un poco tienen que ver con la eficientización del gasto del Estado, que nosotros algo que mencionábamos que para nosotros es correcto, digamos, que el subsidio tiene que ser, los subsidios y las asistencias sociales tienen que ser focalizadas en los sectores más vulnerables. Los subsidios en materia energética, bueno, es un poco dar para todos, y entonces en ese sentido el gasto estatal no era eficiente, entonces nos parece que una manera de ordenar las cuentas fiscales Sí. es esta, ¿no? De ir por los subsidios en materia energética y nos parece que está bien. Ahora, en su discurso de Asunción y últimamente no se han, digamos, visto grandes anuncios por parte de Massa. El miércoles creo que estuvo en el Consejo de las Américas, Sí. donde habló un poco sobre que era importante, que era necesario restablecer el salario en Argentina. Pero bueno, no hay una política ahí concreta. Yo lo que veo hoy es que el gobierno tiene esto, ¿no? La agenda de la estabilización y la agenda de la contención social para que estos intentos de Claro. estabilización de la economía no sean a costa de los sectores más vulnerables y que eso emerja en una crisis social. De hecho, bueno, hoy hubo una reunión importante, ¿no? De la Liga de los Gobernadores aquí en la ciudad para analizar, ¿no? Todas estas cuestiones, ¿no? De cómo se va a tratar, ¿no? El tema económico, el tema de los subsidios, de las tarifas. Sí, sí, sí. Tal cual. Yo creo que va a ser importante eso, ¿no? El apoyo de los gobernadores y el apoyo de todas las jurisdicciones políticas para ver de contener la situación en los sectores más vulnerables. Igual es llamativo, en el caso de Massa es llamativo porque siempre fue un actor político representativo de la clase media. Sí, Claro. total. Entonces, yo creo que en ese sentido, como siempre lo caracterizamos de acá, no es una persona, es un político, digamos, que tiene una capacidad de lectura muy importante, entonces seguramente va a tener algunas bajo la manga para los sectores medios. Por el momento yo creo que Sí. hay un intento de no ajustar sobre los sectores medios en el sentido que no haya una devaluación. Claro. Se está intentando por ese lado. Sabemos que si hay una devaluación, Sí, esto, ¿no? De la inflación, Sí. estamos hablando de los Totalmente. 3 dígitos, bueno, Chao. va a ser más alto de lo que proyectamos del 100%, o sea, va a estar más arriba de eso. Bueno, hubo algunos movimientos también dentro del propio Frente de Todos en el sentido de reivindicar un poco, o sea, porque acá estamos hablando de cómo la inflación está afectando a toda la gente que tiene un salario regular o en el marco de un empleo formal, ¿no? Un poco lo que queda por fuera es todas aquellas personas que están en situación de informalidad laboral, que
ahí también, volviendo a tu punto inicial, se vuelve muy importante el salario mínimo vital y móvil, porque es muchas veces el que marca el valor de la hora o el valor mensual del salario de todas aquellas personas que no están en una situación regular a la hora de trabajar. Hubo algunos movimientos dentro del Frente de Todos, incluso algunos se atrevieron a decir, bueno, quizás tendremos que ver nuestra participación en el frente. No sé qué opinás, porque también hemos hablado en otras oportunidades sobre la transferencia de ingresos, ¿no? Que la inflación genera y, o sea, si bien un gran porcentaje de la clase media está pagando esta crisis con sus ingresos y perdiendo frente a la inflación, bueno, hay gente que está peor, y hay gente que está mucho mejor, ¿no? También eso hay que decirlo. Sí, en ese sentido, mira, el sector privado no registrado es el gran perjudicado en esta ecuación. Porque si nosotros, por ejemplo, cortamos en junio de 2022, que es hasta el último número que tenemos de salarios, sí, y hacemos un interanual de junio de 2022 a junio de 2021, el sector privado registrado más o menos está creciendo sus salarios reales en un 2,6% en relación a la inflación. Sí. El sector público está en un 5,3% y el sector no registrado está perdiendo año a año un 3,6%. ¿sí? Claro. Si nosotros comparamos, digamos, los no registrados, en junio de 2022 comparado con diciembre del 2016 están cobrando un 31% menos. Claro, una bestialidad. Con diciembre de 2016, con Macri ya de presidente, sí. tarifazo mediante, hubo una inflación importante en 2016, o sea, los trabajadores no registrados son los grandes perdedores y el gobierno ha intentado, en algunos casos exitosamente, en otros no, a través de las paritarias en el sector público y a través de la intervención en las paritarias del sector privado, más o menos recuperar un poco el salario. Yo creo que ahora, con los datos de inflación de julio y agosto, ese número va a estar por debajo, o sea, los salarios van a estar por abajo de la inflación, es decir, en este año, en lo que va acumulado, estamos perdiendo salarialmente. Sin embargo, han habido momentos en donde el gobierno ha podido empatar o hasta mejorar la situación de los trabajadores registrados. O sea, está a la vista que la intención está. El problema quizás es más bien... sí, en algunos casos ha habido efectividad, de hecho, además de la intención. Sí. El problema es con el sector no registrado. No se ha podido establecer una política efectiva para una recuperación salarial en este sector. Y estamos hablando de que este sector representa entre un 30 y un 40%. Sí, un sector muy sensible, ¿no? Exactamente, del país. Sí. Está bien que ese sector en muchos casos recibe transferencias sociales importantes y demás, pero, a ver, en cierta forma, lo que está haciendo el Estado a partir de esto es aplicar una serie de paliativos, en donde en realidad la disputa debería estar con digamos, los sectores empresarios que tienen esa proporción gigantesca de empleados en negro, y cómo, a partir del producto generado en ese sector, lograr que los trabajadores tengan una mayor participación. Claro. Después hay un sector dentro de la informalidad que está vinculado a pymes o sectores más de economía popular y demás. Sí, emergentes. Emergentes, que tampoco es que podemos decir que hay un empresario ahí que los está... No, son realidades totalmente distintas. Son totalmente distintas, pero también hay que ver que hay sectores, digamos, productivos que tienen una fuente de ingresos importante, que tienen una porción no menor de sus trabajadores que están precarizados. Bueno, ahí lo que hay que ver es cómo intervenimos para que la distribución funcional del ingreso, es decir, para que la parte salarial dentro del PBI gane protagonismo. Hasta acá el gobierno no ha tenido una política buena para este sector. Y todo parece indicar que va a empeorar. Entonces, bueno, esto complica las perspectivas electorales del año que viene. Yo creo que Massa está, digamos, tomando nota de esto. Alguna medida, calculo que va a haber. Algún acuerdo con los sectores sindicales respecto a la variación del salario mínimo vital y móvil debería haber para mejorar esta situación. Pero a priori todo parece indicar que vamos a terminar el gobierno del Frente de Todos el año que viene
en una situación salarial parecida a la que tomó en 2019. Claro. Bien, bueno, un panorama delicado, ¿no? Complicado que se viene en estos Sí, últimos meses. Es preocupante porque era una promesa de campaña. Totalmente. Sí, La sí, central. claramente. La era. central, Más ¿no? importante. Claramente la plataforma del Frente de Todos se elegía sobre lo Eran esas económico. banderas. Y sí. Exactamente. Bueno, veremos cómo sigue en estas próximas semanas. Está bueno también tener este panorama de lo que está pasando. Sí, sobre todo, quizás como para no quedarnos con solo el vaso medio vacío, porque posibilidades de retomar, o sea, en el contexto Sí. mundial que estamos viviendo hay algunas, tenemos posibilidades o sea, si se toman las decisiones y se arman programas, hay posibilidades de pegar un volantazo todavía. Obviamente que todas estas cosas, qué sé yo, es un poco autorreferencial, pero hemos vivido otras crisis, hemos visto la cantidad de años que se tarda en salir de una crisis y en generar un piso de buen vivir, por decirlo de alguna manera, para las clases medias y para las clases populares, pero fundamentalmente tiene que haber una decisión política. Y esto tiene que atravesar a todos los actores de políticos de nuestra sociedad y a todos los actores de nuestra sociedad, ¿no? Así que como para no quedarnos solo con el vaso medio con lleno. un sabor medio amargo. Pero No sé, bueno. ¿vos qué Malas opinás noticias en de este? viernes. Pero bueno. Hay que darlas. No, obvio, obvio. Estaríamos temas, faltando. obvio. No, era un tema que no se estaba charlando Sí, demasiado sí, en la sí, que no se coyuntura. estaba profundizando tanto, ¿no? Y que también No. es un número que no gusta No, en general totalmente. decir que es posible que terminemos con un nivel salarial Sí. parecido al que terminamos en el No, ni gobierno de hablar. 2019. Es una noticia no grata, Ujú. pero me parece que hay que graficar el sector de los trabajadores en Argentina porque es algo en lo que no se está hablando Sí, y que además de esta situación complicada hay algo que amenaza con empeorar esto, que es la cuestión de que si no se estabiliza la economía, si no se Claro. estabiliza la inflación y si no se estabiliza el tipo de cambio, bueno, puede empeorar. Entonces ahí hay una disyuntiva. Totalmente. Bueno, como siempre, Clarísimo. Kevin, clarísimo. Recuerden que también la pueden seguir en las redes sociales. A vos también, ¿no? Como Kevin Castillo. Sí, también. sí, Y sí. obviamente el observatorio. Sí, el perfil más público mío es Twitter porque Bien, perfecto. Entonces, Twitter, ¿cómo se te puede Nada, encontrar? no sé, qué guión bajo Castillo 90. Perfecto. No, pero está bueno. Está No le bueno doy la... mucha bola. sí, Está. por Es el perfil favor. más público, pero no le doy mucha bola. Está muy bien. Sigan al Open, Está sigan muy al bien. Open. Bueno, Sigan y al esto Open. mañana va a estar subido en YouTube seguramente. Sí, sí, Sí. sí. Así que la van a poder volver a escuchar si Exacto. quedaron con... Y que además también están haciendo contenido también en la televisión, ¿no? También están Sí, saliendo... tenemos ahí un compañero, Federico Machado, que le mando Bien, le saludos. mandamos un gran abrazo. Así que sí, vamos a ver si lo traemos acá algún día. Sí, que ya... ¿Vino o no Sí, vino? sí, vino la primera sí, vez. La sí. primera vez. Claro, el primer, Lo vamos a la invitar primera y que me columna. acompañe. Así es, así que bueno, un saludo a toda la gente del observatorio. Bueno. Buen fin de semana, Kevin. Muchas gracias, igualmente. Bueno, había pasado Kevin Castillo con una nueva edición de Panorama Económico. Vamos a la tanda, Guille, si te parece, y después regresamos. Todavía queda media hora de programa en este viernes un poco fresco, pero viernes al fin.